Hola Susana, qué gusto estar aquí contigo. La intención de esta entrevista es tener un video o cachitos de aspectos del enneagrama para introducirlo a los que quieren venir a tu evento en noviembre sobre el enneagrama. Y tengo muchas preguntas porque yo estoy muy interesada en esto y he hablado con muchas personas en diferentes partes del mundo y todos tienen preguntas muy parecidas. Entonces quiero ver contigo tu opinión de todos estos conceptos. ¿Sí? Claro, claro. Bueno, primero, Sara, muchísimas gracias porque está muy buena la oportunidad de ya cortar la separación con tanta cosa del COVID. Así es que estoy emocionadísima de este evento en noviembre presencial, aquí en mi espacio para retomar esto. Ay, sí, 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 la verdad sí, estoy muy, muy emocionada. Finalmente puedo estar en México para tu próximo taller. Y pues sí, empecemos con cuáles son las raíces del enneagrama. Fíjate que es un poco desconocido el origen histórico concreto, como de fecha y lugar. Y aquí me gustaría platicar de por qué. Porque es un conocimiento que se filtra en todas las enseñanzas esotéricas, espirituales, místicas, desde hace como 5,000 años. ¿Y por qué se filtra de esta manera? Porque es un conocimiento del universo, ¿ves? Es como si en todas las religiones se comprende la ley del tres o se trata de explicar o de basar la religión en la ley del tres, que por ejemplo en la católica es Padre, Espíritu Santo, Hijo, y en todas las religiones. En el enneagrama no nomás es la ley del tres, sino la ley del uno y la ley del siete, pero son leyes del universo. Entonces, yo no creo que haya sido alguien o una solo cultura que haya visto esto. Es como si tú preguntaras, ¿quién descubrió las 4 estaciones del año? ¿No? Son visibles. Claro que las estaciones del año son mucho más visibles porque son fenómenos más visibles, más distinguibles. Igual con los 9 eneatipos, son como 9 estaciones, nomás que no son tan claras a los ojos hasta que lo estudias o hasta que realmente los místicos que tienen como como los filósofos, los místicos, los religiosos, en donde pueden percibir estas cosas, estas leyes del universo y ponerlas en un dibujo, y ese es el dibujo del enneagrama. Y hay un ruso buscador que se llama Gurdjieff, que se va a Oriente en búsqueda de maestros. Es más, hay un libro hermoso que se llama Los maestros de Gurdjieff. De Gurdjieff pasa a Ichazo, que es una persona, un boliviano, y él se le pasa a Claudio Naranjo, y Claudio Naranjo es el que le da una estructura. Claudio Naranjo es psiquiatra, doctor, que le da una estructura al conocimiento, porque antes no se transmitía como se transmite ahora. Digamos que no había una teoría, había danzas, había cuentos, había un trabajo místico y no estaba abierto a todo el mundo. Era secretoso, así, de maestro a discípulo. ¿Cómo es diferente a otros sistemas de personalidad? Porque hay tantos, pero el enneagrama es diferente. ¿Puedes explicar cómo? Es una herramienta que nos ayuda a nuestra búsqueda del ser. El enneagrama no es para entender tu personalidad. No es eso, no es para encajonarte. Ah, tú eres de esta manera, entonces de ti se puede esperar esto, y el otro es de esta manera, no, no puedes esperar menos de él. No, no es así. Es una comprensión de movimientos naturales, orgánicos, cósmicos, divinos, de todos los procesos, incluyendo nuestros procesos interiores en nuestro desarrollo, de nuestra búsqueda, de nuestra llamada, o nuestro llamado a ser. La manera de diferenciar el enneagrama de otras tipologías es justamente porque el enneagrama no es encasillar a las personas. Otros tipos de tipologías o de englobar el comportamiento humano
es más determinista. Tú eres así y pues así eres. En el eneagrama no. O sea, sí es cierto que el eneagrama te da la oportunidad de encontrarte en una pasión humana. Y pasión entendida como un sufrimiento humano, no como de lo que te apasiona y te entusiasma, porque a veces se confunde. La pasión es justo lo que te pone en un sufrimiento crónico, repetitivo, que lo repites y justo la salida te lleva a encontrarte otra vez haciendo lo mismo y sufriendo igual. Eso se llama pasión. Las vamos a estudiar así como a profundidad en el taller. De eso más bien se trata el taller, de entender estas pasiones humanas. Y en las otras tipologías no hay como una salida, ¿no? O sea, es como, así eres. Ah, eres cáncer. Entonces, como eres cáncer o eres Leo, tal cosa. O eres en el DMS de la psiquiatría que está, te encajonan. Claro que a las personas hay unas ganas de sí saber quiénes son. Y estas personas que quieren saber cómo son y van con algo exterior a tener referentes de quién son ellas, pues están más perdidas, porque ningún referente exterior, ninguna explicación externa a ti mismo te va a dar una comprensión de quién eres tú. Por más que lo comprendas como una explicación de tus comportamientos. No. Es más, en el eneagrama no nos quedamos en el comportamiento. Es más, ni siquiera queremos realmente modificar el comportamiento. Queremos entender nuestro comportamiento. Cuando nosotros reconocemos, y esta es una palabra fundamental, es en el reconocimiento en donde hay una posible transformación, pero es una transformación sin esfuerzo, es una transformación porque hay una comprensión profunda de tu sufrimiento y dices, ya no quiero más de este sufrimiento, y entonces te rindes a tu pasión. O sea, no puedo más contigo, no puedo porque estoy peleando contigo. Y ahí, en esa comprensión profunda del reconocimiento de tu sufrimiento, puedes empezar a desarrollar la virtud. Cada eneatipo corresponde a una virtud. También cada eneatipo no corresponde nada más a tu sufrimiento, a tu comportamiento que es en contra del amor, de la compasión, de la unión, o sea, porque todos los eneatipos hacen cosas para separarse, para distinguirse, para ponerse mejores, como que todas las pasiones tienen una carga muy fuerte de voluntarismo, de egoísmo y de separación. Eso nos lleva al sufrimiento. Pero cada eneatipo también como nos da una luz de verdades divinas. O sea, cada eneatipo está conectado con una verdad divina que necesitas también reconocer. No nada más reconocer cómo sufres, sino reconocer esa verdad divina en ti. Me encanta esta idea de no tener que cambiar las acciones, porque es solo entendiéndolas, o sea, cuando las entendemos, entonces está bien si continuamos haciéndolas, pero ya es con conciencia y es más con un sentido de poder personal, ¿no? No es como una reacción a la vida inconsciente. Sí, sí. Wow, me encanta. Ahí podría agregar algo. ¿Quieres? ¿Lo agrego? ¿Sí? ¿Sí? Amor a ti mismo es lo que queremos amarnos, pero como no sabemos amarnos, queremos que los otros nos amen. Y como queremos que nos amen, no voy a hacer esto porque entonces esto no les gusta de mí y entonces me van a rechazar y entonces empezamos en una modificación de nosotros mismos para que nos quieran. Y en esa modificación no nos estamos amando porque no estamos respetando quién somos. Cuando yo llegue a ser de tal manera, todos me van a querer. Yo voy a tener la felicidad. Entonces yo me pongo allá una zanahoria y estoy tratando de alcanzar la zanahoria y justo en esta idealización de mí, o sea, en esta imagen idealizada, no me estoy respetando porque yo no existo en el futuro, yo solo existo ahorita y ahorita estoy triste
y ahorita estoy refunfuñón y ahorita yo no quiero a nadie. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para ponerte en paz contigo, para amarte a ti? Nada más lo puedes hacer en el presente. Wow, sí, qué profundo, qué profundo. Sí, entonces eso como que explica mucho que cómo ayuda personalmente y profesionalmente. Mira, profesionalmente, esta palabra profesionalmente es occidental. Ujú. Es de esta cultura del logro, del éxito, de tener una buena vida, del bien vivir. Entonces, si usamos esa palabra ya nos desconectamos de nosotros, porque queremos, como separamos nuestro yo de nuestra profesión. No es yo soy maestra, yo soy arquitecta, yo soy abogada, no, o sea, sí es cierto que es como que nos diera una identificación, como si nos pusiera un ropaje de que nos da una categoría, o sea, nos da un sentido del yo, la profesión. Pero eso no eres tú. Si te identificas tanto con tu profesión y no la tienes clara, no sabes quién eres. O sea, eso está muy triste. O sea, hay una etapa de desarrollo en la búsqueda del ser, como a los 28 años, 27 años, que confronta mucho la profesión, porque es como si toda la idea, toda la vida, la cultura te estuviera vendiendo la idea de que si tú estudias una carrera vas a ser tal y vas a ser feliz. A los 27, 28 años, si bien te fue, lograste la carrera, lograste la profesión, lograste insertarte en este mundo de las empresas y de la productividad y eso, pero a los 27, 28 viene un llamado de algo más. Esto no soy yo, o sea, a ver, estoy funcionando, sí, ya estoy funcionando, pero ¿y quién soy yo? O sea, ¿cuál es el sentido verdadero de mi existencia? O sea, ya tengo mis tarjetas de presentación, dicen claramente abogada, voy a los juzgados, pero ¿y quién soy yo? O sea, entra una inquietud muy fuerte de qué se trata la vida. Porque ya me dijeron que yo iba a ser feliz y no estoy feliz. No estoy feliz, siento una insatisfacción todavía. Entonces, tú no puedes decir que el eneagrama le ayude a la profesión. No, el chiste justamente es encontrar que la profesión no está allá afuera, no es títulos, no es algo que tú tienes que alcanzar, sino que adentro, o sea, tú en el presente, tienes un propósito y el propósito no es nada, nada, exactamente nada diferente a quien tú eres en ese preciso instante. Ese es el propósito, el reconocimiento del instante. Y me acuerdo cuando estaba en el SAT 1, nos estaban contando cómo Claudio Naranjo tenía mucha resistencia en compartir esto, porque no querían justamente que lo usaran para escoger quién va a trabajar aquí, quién va a trabajar aquí, y eso se vuelve, pues yo creo que otra manera de encajar a la gente. Yo estuve muy cercana a Claudio Naranjo, muy, muy cercana. Yo comparto el eneagrama, yo tengo su autorización, así me dijo, Susana, tú tienes que enseñar esto. Así me lo dijo él. Y tengo toda su mística. No puedes pensar que vas a usar el eneagrama para catalogar gente en recursos humanos. Eso es una falta de respeto a este conocimiento que es místico. No es una manera de escoger a las personas para así ponerlas en ventas o ponerlas en, en contabilidad. ¿Cuáles son las resistencias más comunes al eneagrama que uno se confronta en este trabajo? Cada eneatipo de diferentes resistencias. Y me gustaría nombrar esto que vamos a trabajar también en el taller, que son los mecanismos de defensa, que son justamente las resistencias para tocar el ser. En realidad estamos tan identificados con lo que creemos de nosotros mismos que nos resistimos a encontrarnos con quien realmente somos. Y esas resistencias son los mecanismos de defensa.
¿Por qué se desarrollan los mecanismos de defensa? Porque sí hay dolores de infancia, sí hay heridas. Y cada eneatipo tiene, bueno, no cada eneatipo, cada persona. Los eneatipos son como arquitecturas psicológicas que te dan como una pauta. Es un mapa. Claro que el territorio no es igual al mapa. Entonces, cada persona tiene sus heridas. No más que el eneagrama nos ayuda a entender cómo determinadas heridas dan de resultado distintos mecanismos de defensa, distintas resistencias. Sí, me imagino que cada, cada eneatipo y obviamente cada persona, pero va a confrontar diferentes, pues, oscuridades, ¿no? Wow. Aquí me gustaría hablar del camino del héroe, del que tanto hablaba Claudio Naranjo. En todas las culturas está el mito del héroe. Por ejemplo, Homero es un libro de el camino del héroe, toda la odisea, todos los pedazos del camino, y todos tenemos ese camino que recorrer, y es un camino para reencontrar. En los cuentos vas a encontrar a la princesa y vas a toparte con puentes que se van a caer y con dragones y monstruos. Ajá. Todo esto es la lucha del llamado del alma que se encuentra con todas estas obscuridades, todas estas resistencias que no están afuera, están adentro. Es tu negatividad, tu obscuridad. Esas son las resistencias. Y sí es cierto que hay una cruzada contra el ego. Claro, al principio. Luego ya te pones en paz con él. Y lo haces tu amigo. Y algo bueno, que yo entiendo es que el eneagrama explica el ego, es como nos hace entender al ego mejor en vez de estar contra el ego, ¿no? Exacto. Es como si en la vida vamos arriba del caballo y no agarramos las riendas y el caballo va por donde va. El caballo es el ego y va para donde se conoce mejor el caminito. Cuando empiezas en este camino de autoconocimiento y de transformación profunda, que es el reconocimiento de quién eres, agarras las riendas. Entonces, nosotros no nos deshacemos del ego, no queremos deshacernos del ego, queremos agarrar las riendas de nuestro ego, hacernos amigas del caballo. Y ahorita me viene solo una imagen de agarrando las riendas. Puede ser en una manera también la mente tratando de controlar la vida, ¿no? Entonces me gustaría saber tu punto de vista porque, o sea, me encanta el taoísmo y cómo es fluir, ¿no? Fluir con la vida, que la vida, si solo nos quitamos de nuestro camino, fluimos. Pero entonces, ¿cómo eso va con lo del caballo, ¿no? Porque para mí sería dejar las riendas, quiere decir fluir con la vida, pero ahí también pues como dijiste, el caballo se puede para ir para donde quiera. Sí, 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 pero depende de qué simboliza el caballo. Ajá. Si el caballo simboliza el ego, que es la respuesta automática, condicionada, que se repite y se va por la misma veredita que ya conoce el caballo, eso es una cosa. La otra cosa es que agarrar las riendas no es dominio y control, sino es la creatividad, la espontaneidad, la respuesta en el instante, es una conexión con el presente aquí y ahora, y que sea una respuesta, no una reacción, porque la vida viene ocurriendo, la vida viene ocurriendo. Si tú, o sea, el que agarra las riendas es el que está despierto, ¿ves? Está despierto, no se va por el mismo camino siempre. Da una respuesta espontánea y creativa a lo justo que está ocurriendo. Sí. Por eso es soltar lo automático y lo condicionado para fluir a lo que ocurre. Y eso es algo, sí, esto es algo que me encanta del eneagrama porque siento que como que estos años ha habido mucho como nueva espiritualidad, ¿no? Que es de que no, solo deja ser, deja ser, deja ser, pero esto también lo podemos decir de una manera para no confrontar como las cosas que sí nos están haciendo actuar en automático. Claro, claro, mira, te voy a poner un ejemplo.
pacientes que vienen y les digo, ¿y qué estás buscando? Estar en paz. Justo es este New Age que te sientas y meditas y prendes el incienso y quieres estar en paz y calmar todas estas emociones alborotadas y desequilibradas. Ajá, ay, ya estoy en paz. Sales, te das la media vuelta y ya le estás gritando al de al lado, o ya estás sulfurado, ya tienes colitis, ya te dolió la migraña. ¿Sí o no? O sea, no puedes negar que la vida ocurre con todo. Entonces, mira, es como te metes a nadar al mar y te puede revolcar la ola. ¿Cuál es la respuesta cuando te revuelca una ola? Tú no, justo tienes que estar en el presente. No puedes sentarte a meditar para que la ola no te revuelque. Espérate, ola, déjame sacar mi incienso y mi velita. O sea, tú tienes que responder con creatividad y soltura y entregarte a la ola, porque es lo que está ocurriendo. Mientras más resistes la ola, más te revuelca. Si tú agarras con espontaneidad el flujo de la ola, igual no te revuelca tanto. Y tú te entregas, te rindes. Y entonces si la ola hace así, pues tú haces así. Y ya, respiras. Pero estás respondiendo, no estás reaccionando. Y hay veces la vida nos ocurre con fuerza. Y alguien se quiere pasar de lanza y tú le dices, hey, espérame, ¿no? O sea, es como lo que se espera en ese momento. Sí, exacto. Y también como con el ejemplo de la ola, también lo veo mucho como el eneagrama ayuda, bueno, este proceso de autoconocimiento ayuda a quitar el miedo, porque cuando estamos en la ola y tenemos miedo, estamos así como que tragando agua, ¿no? Pero cuando se nos quita el miedo, porque tenemos más confianza que esto está pasando y ya sabemos cómo quitar ese miedo al menos para estar más presentes, ¿no? Dijiste algo crucial, el miedo a la vida. Lo que nos hace sufrir es eso. Sí. Sí, y también me encanta porque tú trabajas muchísimo con el cuerpo, o sea, la psicoterapia del cuerpo y cómo está todo mapeado, ¿no? En el cuerpo. Sí, Mm, así es, miedo en el cuerpo justamente, porque no lo podemos analizar, no está nada más en la mente, en la amígdala que es, no, las respuestas están en el cuerpo, en el sistema nervioso central. Bueno, esa combinación del eneagrama con la corenergética, ese es mi trabajo. y el taller va a ser así, ¿verdad? Me imagino porque tu trabajo es así. O sea, va a ser mucho relacionándolo con el cuerpo también. No tanto porque es un taller de introducción al eneagrama. Entonces, sí es más no quiero decir que es más teórico, porque estás puesta ahí, estás exponiéndote al conocimiento de la teoría, pero sí en este introductorio va más hacia la información y un poco de trabajo. También incluyo algunos movimientos de constelaciones familiares para entender cómo estás ubicada en tu contexto de familia. Y sí es una combinación. Ujú. Sí, y alguien, o sea, solo me vino, si alguien ahorita está viendo esta entrevista, dicen, ok, todo suena súper padre, pero como que todavía hay un poco de resistencia. ¿Qué dirías? ¿Y tú como a qué crees que las personas se resistirían? Sería como, no sé si esto me aplica, que es tal vez no, es que yo no quiero eso, porque pues una parte de no querer ver, ¿no? Sí, mira, a mí me gusta muchísimo respetar completamente las resistencias, porque las resistencias fueron tu protección para la sobrevivencia, fue la mejor cosa que tú hiciste con tu creatividad para sobrevivir. Si te resistes a venir, no vengas, no es el momento. Si tú sientes el llamado, porque el llamado nos toca la puerta varias veces en nuestra vida y hay veces estamos muy ocupados y decimos que no. Estamos buscando, pero tenemos el llamado, pero decimos, este no es la respuesta, esto no es. Cuando hay mucha sincronía
en obedecer al llamado o en querer escuchar el llamado. Hay mucha sincronía. Es esto que tú dices, no controlar y no dominar, y como soltar y relajar y confiar. Así, Sara, así. El que va a venir es porque le tocaba venir. Bienvenidos los que les toquen venir a este. Bueno, yo estoy feliz de que vaya a suceder. Con los que estén listos o no. Y una otra pregunta, a ti como terapeuta, ¿cómo te ayuda esta herramienta que, para, bueno, en tu práctica? Con el enneagrama entendemos una cosa que Claudio Lanaya le llamaba ideas locas, ¿no? Son como conclusiones erróneas que construimos a los 5 años, alrededor, o sea, en nuestra infancia, donde todavía no puedes comprender el mundo, llegamos a conclusiones erróneas en relación al amor, a los vínculos, a la vida, a lo que está correcto y lo que está incorrecto, lo que queremos para nosotros. O sea, hay errores de comprensión. Esos errores básicamente son 9. En el enneagrama les llamamos fijaciones. Cuando yo estoy trabajando con alguna persona y yo veo dónde están las fijaciones o dónde están los errores en la comprensión de la vida, me ayuda mucho porque podemos trabajar como para flexibilizar esa comprensión o para reconocer que hay en programación, en sistemas, se llama bug. Es un error de comprensión que está en tu software, porque a ver, la vida nos entra por los sentidos, la interpretamos y respondemos. El input lo procesamos y el output. Ajá. No nos entra todo lo mismo. Unos traen lentes amarillos, otros traen lentes rojos, así interpretas y así respondes. Ayudar a la persona a reconocer sus ideas locas. Ajá. Ajá. Por ejemplo, hay una idea loca que dice, si sufro, me quieren. Si sufro, si me cuesta trabajo la vida, soy más digna. Vale la pena, valgo la pena. Si todo está regalado y no me cuesta trabajo, es como si yo no estuviera ahí. Para saber que estoy ahí, me tiene que doler un poco, me tengo que esforzar un poco. O un mucho. O sea, todas estas ideas locas nos dan un sentido de yo. Ay, sí, me encantó esa entrevista, o sea, me encantó el ángulo donde lo pude entender más esta vez y ¿algo más que quisieras decir? ¿Qué quisieras que yo transmitiera también en el taller? Sí, yo creo que para mí es mucho de darme permiso a ser yo, y, o sea, siento que tu ligerez viene de un lugar muy fluido con la vida, no es como tu personalidad o que tienes mucha energía, pero es como que siento que estás muy conectada con este momento y con tu intuición y eso es algo que yo admiro mucho y que yo quisiera absorber más y más. Oh, seguro lo tienes a tu estilo. Está bueno que lo desarrolles. Ah, me va a encantar. Sí, sí vamos a hacer movimiento con el cuerpo en el taller para justo esto que estás diciendo. Porque este es el cuerpo donde uno también lo puede ir soltando y moviendo, que es la energía vital, la energía para la vida. Sí, sí, y también quiero decir algo que a mí me ayudó muchísimo cuando estaba en el SAT, es la gente que va, todos vamos con nuestra cachucha de aquí vengo a entenderme y entonces todos son bienvenidos, o sea, todos, o sea, cada quien se vuelve así una curiosidad, ¿no? Como me encantaría saber más por qué eres así y tú, ay, yo soy así y así me pasa cuando me dices esto, entonces es algo tan auténtico y tan hermoso que para mí fue uno en serio, de mis, o sea, mis 10 días mejores 10 días de mi vida porque me sentí totalmente libre para ser yo o para tratar de entenderme. Así súper bonito.
Qué hermosura, ¿verdad? Bueno, me gustaría explicar qué es el SAT, porque ya van varias veces que lo comentas. Entonces, el SAT, con lo del enneagrama, es la escuela de Claudio Naranjo. Es Seekers of the True, son buscadores de la verdad, y es un programa que tiene varios módulos una vez al año por 10 días, en donde es un movimiento muy profundo del ego, es un sacudidón del ego. Es un retiro en donde en las mañanas se trabaja con el enneagrama, no es cierto, en las mañanas se trabaja con, no me acuerdo cómo, en las mañanas es el budismo, es lo místico y la contemplación y la meditación, y es las tardes trabajo terapéutico y teoría del enneagrama. Sí, sí, gracias por clarificar, sí. Y si tú quieres decir algo más del SAT, pues, ¿qué más quisieras explicar del SAT? Pues yo creo que para mí fue esa experiencia que me dio el permiso más o menos de ver la vida de otra manera o de solo no ser tan víctima de mis patrones. Y ahí me dio una sacudida muy, muy grande porque es como, pero si quiero ser auténtica y no quiero siempre estar diciendo, no, o sea, obsérvate y no hagas esto. Entonces es encontrar el propio balance de la persona, ¿no? O sea, estoy escogiendo no ver algo o... Ajá. Sí. Sí, es muy lindo el programa SAT. Este taller introductorio es como, está bueno tomarlo como para entender el enneagrama y luego ir al SAT. Como que ya tienes más conocimiento de la teoría, ya más o menos, sí, es una introducción. Ok. Y última pregunta, ¿sugerirías que las personas vayan, o sea, Es solas? un contexto de respeto y de entender el sufrimiento del otro también. Cuando vienen en pareja, he hecho talleres de parejas, funciona tan lindo. Mm. Pero este no es de parejas, pero pueden venir en parejas. Ay, pues perfecto, qué emoción. Ya pronto, el 19 de noviembre, y no, sí, estoy súper, súper emocionada. Va a ser 19, 20 y 21 de noviembre, aquí en la Ciudad de México. Perfecto, muchas gracias, Susana. Y gracias por ayudarme a organizar esto. Ay, sí, es un placer, en serio, un placer. Te mando un abrazotote, Seara. Yo también.